Hola, ¿qué tal, gente? En este video vamos a ver las funciones en Kotlin. Y bueno, ¿qué es una función? Una función es un bloque de código que se va a ejecutar solamente cuando lo llamemos. Pero esa función también va a tener lo que son sus parámetros de entrada, y también esa función va a poder retornar un valor, ¿no? Y continuamente vamos a crear lo que es una función para explicarlo mejor. Así que ponemos lo que es fun, así se declara lo que es una función en Kotlin. Y continuamente ponemos el nombre de la función, que por ejemplo puede ser sumar, y ponemos paréntesis y después las llaves. Y con esto prácticamente tenemos una función ya creada, pero acá podemos ejecutar por ejemplo println y ponemos que está sumando, ¿no? Sumando, y ponemos el punto y coma. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto lo que es la aplicación o el proyecto? Pues con esto prácticamente no se va a ejecutar nada, porque una función tenemos que llamarlo para que recién ejecute lo que es todo el bloque de código que hemos hecho dentro de la función, ¿no? Así que dentro del main pues vamos a llamar a esa función que se llama sumar. Una vez hecho esto, pues en el punto y coma ejecutamos y visualizamos que ya imprime lo que es sumando. Así que esto sería ejecutar una función sin retorno, porque esto sería prácticamente hacer lo que es esto. Ponemos dos puntos y unit, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Pues estamos especificando la función que no va a retornar nada, ¿no? Porque después del paréntesis ponemos dos puntos y acá ponemos lo que va a retornar, pero al poner unit estamos diciendo que no va a retornar nada. Pero si nosotros en todo caso ponemos lo que es, por ejemplo, un int, va a retornar lo que es un entero. Y como vemos ahorita nos sale un error, porque ahora tenemos que retornar un valor, y con eso y retornar un valor pues en una función se logra con la palabra reservada return, ¿no? Y acá retornamos por ejemplo una suma que puede ser 10, por ejemplo. Y con esto pues al momento de ejecutarlo prácticamente ese 10 aún no lo estamos obteniendo, porque lo que es la función tenemos que igualarlo a, por ejemplo, a una variable que va a ser resultado. Y prácticamente acá ya obtenemos lo que es el valor de ese valor que está retornando la función. Lo ponemos resultado, ponemos punto y coma, y con esto ya obtenemos lo que es el valor 10 en esta variable resultado. Pero también, como dije, tiene lo que son sus parámetros de entrada. Por ejemplo, en sumar puedo colocar lo que es acá dentro de paréntesis, pongo número 1, y tenemos que especificar su tipo de dato. Pongo lo que va a ser por ejemplo un entero, ponemos coma para poner otro parámetro, y así continuamente. Pongo número 2, pongo por ejemplo int también igual, y esto pues va acá a ejecutar la operación de suma, ¿no? Ponemos var eh, total igual a número 1 más número 2. Pero estos valores aún no tienen un valor, ¿no? Estos parámetros aún no tienen un valor, y este total lo vamos a retornar. ¿Y qué pasa cuando vamos a llamar a la función? Vemos que nos sale un error, porque tenemos que pasar los dos parámetros que hemos puesto acá al momento de llamar la función. Así que ponemos acá por ejemplo lo que es el número 1, que va a ser 10, y el número 2, que va a ser un 20. Y esto mismo el Kotlin especifica que a qué parámetro pertenece cada uno, ¿no? Y si yo pongo resultado, pues ahora va a ser el total de esos 10 más 20, ¿no? Si yo pongo play, vemos que ahora tiene el valor 30, imprimimos. Pero si yo quiero que el parámetro sea lo que es opcional, pues en el número 1 puedo colocar lo que es igual a 30. Y con esto, si yo borro lo que es el parámetro, el primer parámetro, prácticamente nos sale acá error. ¿Por qué nos sale error? Porque esto está diciendo que en orden, ¿no? Que este va a ser el primer parámetro. Pero si yo especifico que va a ser el parámetro número 2, por ejemplo, coloco lo que es número 2 igual a 20, pues ya no nos sale ese error, ¿no? Esta es otra forma de poner los parámetros, que es especificando a qué parámetro le voy a dar ese valor. Así que si yo coloco lo que es play, vemos que la suma pues es 50, ¿no? Porque le estoy dando un parámetro opcional que, bueno, va a tener por defecto un valor, y con eso prácticamente le estamos diciendo que va a ser opcional. Al llamar la función no va a ser necesario colocar lo que es el parámetro número 1. Acá incluso podemos colocar val, ya que no lo estamos mutando, cambiando el valor.
Y pues ahí estamos especificando que el número 2 va a ser igual a 20, ¿no? Si en caso no especificamos, pues nuevamente nos va a salir error porque por defecto sigue un orden y estamos diciendo que el 20 va a ser el parámetro número 1, ¿no? Y bueno, con esto prácticamente ya tenemos lo que son las funciones, pero acá hay otro detalle que si yo en caso quiero colocar una función de una sola línea, si yo pongo acá restar y paréntesis pongo lo que es igual número 1 y número 2, pongo lo que es acá un entero, número 2 igual va a ser lo que es un entero y yo pongo acá el signo de igual y pongo que el número 1 menos el número 2, ¿no? Y con esto prácticamente estoy haciendo una función de una sola línea y yo al llamarlo pues prácticamente este valor ya va a retornar la resta. Y si yo no especifico el tipo de dato, pues esta función prácticamente ya nos permite, ya detecta de por sí calling el valor que va a retornar, ¿no? El tipo de dato. Por ejemplo, pongo acá resta y pongo lo que es restar y pongo lo que es 10 y 5, por ejemplo. Y con esto prácticamente ya tengo lo que es la resta, ¿no? La resta. Si yo pongo acá lo que es resta y lo imprimo, que incluso puedo colocar igual val y arriba también igual val, ¿no? Y bueno, con esto prácticamente estoy imprimiendo la resta y visualizamos que si yo pongo play, 10 menos 5 es igual a 5, ¿no? Y con esto ya tenemos nuestra función de una sola línea que también se puede hacer de esta manera. Como digo, no es necesario especificar el tipo de dato que está retornando, pero también los puedes poner, ¿no? Ponemos un int y igual de igual forma igual funciona. Y bueno, con esto ya vimos las funciones, así que terminamos con esto. Y bueno, no se olviden suscribirse al canal y seguirme en lo que es en TikTok y en Instagram. Nos vemos la próxima. Chao.